Es un gran gusto, un privilegio poder hoy interactuar y escuchar también esas experiencias, esas vivencias de nuestro querido director, a quien ya le sumamos aquí en este bloque, en este espacio, don Egon Dorsen. Un gusto tenerte hoy aquí. Bueno, llega el turno tuyo, así que es un gusto. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenos días, Crescencio. Buen día y un amable y cordial saludo a nuestra gran audiencia aquí en el Chaco y más allá de las fronteras. Qué buen tema tuvimos ahora justo al inicio, esta canción que nos inspira a honrar, alabar y agradecer a Dios. Esto es el motivo principal cuando hablamos de un aniversario tan importante como cumple Radio ZP30. Es gracias a Dios. Esto es nuestro motivo principal. A Él sea la honra, la gloria y sí, gracias a Él nos permite a personas como a mí, como a todos los compañeros que estamos actualmente, ser parte, aportar nuestro grano de arena en esta época, en este tiempo en el cual estamos, esperando y también soñando que las futuras generaciones puedan tomar la posta y seguir por muchos años todavía con ZP30. Bueno, la idea en este espacio es conocer también un poco de tu rica experiencia. En tu caso, sos también aquí originario del Chaco paraguayo, seguramente, y para arrancar quizás así como muchos de nosotros también, y en las entrevistas anteriores con los chaqueños, ¿verdad? Que hoy tenemos el privilegio de también colaborar aquí en esta institución. Bueno, por un tiempo fuimos oyentes, hoy estamos como colaboradores. ¿Cómo fue tus inicios, tus contactos iniciales con esta emisora? Desde que tengo uso de razón, como se dice, como niño fielmente escuchando siempre, especialmente los sábados, se escuchaba el programa de niños Kinderstunde. Ah, ok. Era uno de los programas ya que desde los inicios de la radio siempre se escuchaba, o sea, se emitía. Y también todos los programas que tenían algún contenido para niños. Para mí, en mi casa, mis padres siempre tenían prendido la radio, de lo que yo recuerdo por lo menos. Y más tarde, bueno, en la adolescencia, juventud, no tenía más tanto contacto con eso, pero uno de esos días se acerca a lo que en aquel entonces era el director de programación, el señor Arnold Porchman. Okay. Y me pregunta si tendría interés algún día de colaborar en el área técnico de la radio, específicamente en lo que es la parte de lo que llamamos operadores, los que cuidan la programación los fines de semana, feriados. Me llegó un poco de sorpresa porque no tenía ningún contacto hasta ahí en aquel entonces con así esa parte técnica. Sí tenía algunos amigos que yo ya había visitado, que trabajaban los fines de semana aquí en la radio, por ejemplo. Y me parecía realmente muy interesante, porque en aquel entonces ver en forma tan concentrada una parte técnica que sea con musicalización, sea con los diferentes locutores en conjunto se podía hacer programas de radio, me fascinaba, me parecía muy interesante. Acepté el desafío, entré siendo, sí, colegiante aquí. Mira, del Colegio Filadelfia todavía. ¿Recordar la edad más o menos? Habrá sido a los 16 años. Ok, mira. Sí. Y así empecé los fines de semana. En aquel entonces los operadores tenían a su cargo cuidar también todas las siestas, que en aquel entonces se emitía diferentes programas en vivo. También a la noche y los fines de semana y feriados. Y ahí los operadores, nosotros teníamos que turnarnos quién tocaba qué turno. También tempranito nos turnábamos quién se iba a las 5 de la mañana para iniciar la programación, para entregar después a los locutores correspondientes. Y así. Y ahí, en ese tiempo, realmente a mí surgió y despertó este interés. Bueno, si eso me parece tan interesante y se puede hacer tantas cosas muy buenas y alcanzar a tanta gente con buen contenido, surgió el interés. ¿Qué tal si evalúo estudiar algo de esas áreas en el futuro? Y ahí recién surgió este interés de en el futuro estudiar algo relacionado al sonido y lo que se concretó después también, que pude estudiar tecnología en sonido al finalizar el colegio. Y después, al haber finalizado el estudio, volver otra vez en otra área, lo que ya era más bien la parte de grabación. Todo lo que grabación de
contenido, voces, muchas grabaciones de música. Ahí conocí muchísimos hermanos indígenas que estaban grabando canciones con pequeños grupos, con coros grandes, muchas experiencias y recuerdos muy, muy lindos de aquella época. Me imagino. Sí. Así que esos contactos iniciales, porque entiendo que la mayoría, en este caso de los hermanos menonitas que han pasado por la radio, y me consta, ya pudimos también hablar con varios de los que estuvieron también en la operación. Si bien es cierto, hoy en día se tiene la posibilidad de automatizar la radio, pero hasta el día de hoy todavía se mantienen los operadores que por ahí son menos visibles, pero que también siguen cumpliendo una función muy importante los fines de semana aquí, ¿eh? Siguen cumpliendo una función muy importante. Si bien al inicio de la radio cumplían una función mucho más fundamental, digamos, en cada una de las programaciones, porque cada canción, cada nuevo programa se tenía que o iniciar un tocadisco o un disco reel o otra cartuchera, como le llamábamos, los distintos implementos que necesitábamos. Hoy en día ya es mucho más automatizado, pero hasta hoy en día los aparatos y la parte técnica no es todavía 100% confiable, en el sentido que podemos automatizar todo y no necesitamos más a personas que cuidan la parte de programación, que salga siempre a horario para que realmente no haya ningún corte entre medio. Por eso siempre precisamos los fines de semana, los feriados, aquí a personas que trabajan detrás del telón, que nunca se les escucha por la radio, pero sí cumplen una función muy importante para que la programación salga al aire. Así que a partir de allí, del trabajo de operación, dijiste que decidiste ya profesionalizarte. Significa que no fue algo tampoco circunstancial o momentáneo, sino que decidiste ya meterte un poco más en la comunicación, ¿eh? Así es, ahí ya despertó la chispa, como se dice, el interés, y después del estudio en el área de sonido ya ingresé más en esa área, todo lo que es grabaciones de sonido de grupos musicales. También en mi iglesia me estuvo involucrándome en esa área, en la parte de sonido. Y tuve también la oportunidad de acompañar varios eventos en vivos en esa época, eventos cristianos de mayor envergadura, y fueron experiencias muy lindas, todo siempre con el fin de aportar mi grano de arena en la parte técnica para que un buen contenido con valores cristianos pueda alcanzar a muchas personas, independientemente si era aquí en la radio, en la iglesia o en eventos que se realizaban afuera. Sí. ¿Recordás, director, en qué año más o menos se dio tu primera llegada aquí a la radio? A mediados de los 90, habrá sido 94, 95. ¿Cuáles fueron los momentos más desafiantes que enfrentaste al llegar aquí? Bueno, por un lado era como la parte técnica radial, para mí era completamente nueva. Realmente los momentos desafiantes eran tener todo, o sea, realmente comparado con hoy, yo digo, en aquel entonces los operadores necesitaban realmente una alta concentración. Con instrumentales totalmente diferentes, ¿verdad? Con equipamientos, instrumentos totalmente diferentes. Y, por ejemplo, se iniciaba un programa de media hora y no había iniciado de forma correcta. De repente uno se daba cuenta, bueno, a los 15 minutos terminaba ya una cinta y, bueno, necesitabas que el programa corra otros 15 minutos más y necesitabas improvisar mucho, y no era sentarse, digamos, ya tranquilamente para que corra automatizado. Y realmente era un desafío estar por muchas horas muy concentrado en aquel entonces, como lo hacían muchos, no solamente en nuestra época, los previos también, los posteriores también. Pero realmente ahí me doy cuenta que era muy lindo, pero era muy desafiante estar siempre concentrado al tanto y no perderse en las múltiples programaciones, cuál era el siguiente, y de acuerdo a eso, porque cada uno tenía que coordinar muy bien cuáles de los aparatos disponibles se iba a usar para cuál programación, para que no interfiera después en la siguiente programación. Sí.
Estuviste desempeñándote en varias áreas, según entiendo también, director. Aparte de lo que fue la operación, la parte técnica, ¿qué otra área te tocó aquí en la radio? Bueno, me tocaron varias áreas también. Por ejemplo, estuve también a cargo del departamento prensa alemán por unos 2 años. Estuve por varios años en la dirección de programación también de la radio y actualmente como director también, sí. ¿Cómo la radio marcó tu vida, ya sea como oyente, luego ya como colaborador aquí? ¿Cuál fue el impacto de la radio en tu vida, en tu familia? Bueno, para muchos, o sea, en mi familia también nos damos cuenta que sí, muchos se orienta y se concentra alrededor de los horarios tope de la radio. Y generalmente noticieros o programas en vivo o programas especiales son horarios, por un lado, en la previa, que requieren, independientemente en qué área me tocaba, mucha preparación. También ausencias en la familia con horas extras y todo esto, pero en estos momentos, sea en los horarios topes o programas especiales, siempre escuchando la radio, acompañando, estando al tanto con los técnicos o lo que sea. Eso ha marcado, así que de repente ya los chicos decían, es a propósito que la radio está en silencio ahora, o que ya empezaron a escuchar también con esos oídos atentos, no solamente escuchar una programación, sino estando, ayudando, apoyando también por un lado. Por otra parte, me ha marcado mucho y me han marcado muy profundamente muchas experiencias que uno requiere y uno permite estar, que en el momento no siempre y en la mayoría de los casos quizás no son tan enriquecedores o no tan que no te dan una muy buena sensación, pero que en la retrospectiva yo puedo decir es impresionante cómo Dios obró en esta situación. Como dar un ejemplo, tuvimos ya muchas experiencias de transmisiones transmisiones exteriores, lo llamamos cuando transmitimos de parte de la radio programas presenciales que se realizan en otro punto que no sea la radio. Por ejemplo, desde una iglesia, desde un polideportivo, desde una cancha donde se realiza un programa. Y a lo que me voy, en varias ocasiones hemos tenido la experiencia cuando estuvimos preparando y a punto de iniciar transmisiones de cruzadas evangelísticas. Tuvimos la experiencia en varios casos que justo antes de iniciar toda la parte técnica, los preparativos, todos los chequeos de sonido que se realizaban estaban 100%, y antes de iniciar el programa de repente hay un corte y humanamente no se puede detectar dónde está el problema, tampoco acá en el estudio, pero tampoco allá afuera. Cierto. Y nos damos cuenta que en situaciones así, realmente el enemigo no se queda con los brazos cruzados y usa también la parte técnica como para interferir para que la palabra de Dios no sea proclamada. Pero siempre nos damos cuenta cuando informamos esto, sea a los colaboradores mismos, como hicimos en varias ocasiones, o a iglesias en las cuales participaban en entonces en las cruzadas evangelísticas, de orar, empezar a orar intensamente en estos momentos. Nos damos cuenta que la mano de Dios obra de una forma sobrenatural. Por ejemplo, en una situación donde se cortó la línea del suministro de internet, no había internet, no se podía restablecer y tampoco había señal de teléfono en esa zona. Y de repente, algunos pocos minutos antes de iniciar el programa oficial, uno de los teléfonos de los técnicos tiene internet con una banda justo lo suficiente para poder iniciar internet a través de un teléfono móvil, que era solamente un milagro. En ese punto mismo, justamente donde estaba el técnico, en otra parte, pocos metros de distancia, no había internet. No había. Pero ahí sí. Y nos damos cuenta que aunque humanamente ya podemos preparar, podemos planificar, que siempre va a haber, no siempre, pero en muchas ocasiones va a haber imprevistos. Pero eso me ha marcado
realmente profundamente estas experiencias. Dios siempre, siempre tiene el control. A Él no se le escapa nada, independientemente si es en mi vida personal o como en situaciones tan técnicas, secas como se dice, donde Él tiene el control y a su debido tiempo Él llega justo a tiempo, nunca llega tarde. Amén, amén. Qué lindo. Queridos oyentes, estamos aquí conversando con nuestro querido director, el señor Egon Dorsen, escuchando de sus vivencias, lindas experiencias, historias recogidas hasta aquí con esta radio. Me consta que el director también es un jugador importante, aunque él está en un puesto clave, pero a mí me consta que él no ha tenido problemas si de repente la circunstancia así lo requiera, jugar en otro puesto. O sea, creo que la palabra se dice versatilidad, tener esa flexibilidad. Lo he visto incluso en la secretaría, haciendo trabajo de secretaría. Seguramente te tocó en algún momento estar en el micrófono y todo, director, ¿eh? Sí, me tocó también leer noticiero en alemán, por ejemplo. Me tocó de repente cuando alguien estaba enfermo estar en secretaría. Tremendo, O sea, no importa en dónde uno está, realmente no siempre, como en toda empresa, institución, nunca se tiene un staff de colaboradores, digamos, un suplente para todo. Hay momentos donde realmente cada uno requiere el esfuerzo de cada uno, y esto se logra solamente trabajando en equipo, sí. El desafío de trabajar con gente, obviamente, una institución cristiana, ¿verdad? Una obra misionera, pero me imagino que ese también es el gran desafío, ¿verdad? Con los colaboradores, el manejar un grupo grande de gente, eso también es un desafío grande, director, ¿eh? Sí, es un lindo desafío de tener un staff de colaboradores, compañeros de diferentes culturas, de diferentes experiencias previas y actuales también, con diferentes expectativas en cuanto a trabajo también y todo esto. Siempre va a seguir siendo un desafío donde, como somos un medio de comunicación, se requiere de hablar, de comunicar, de compartir uno con el otro para poder trabajar en conjunto, en equipo, sí. Me imagino que te tocó vivir muy de cerca esta evolución tecnológica, digital, que de alguna manera también dinamizó un poco el trabajo en la radio. Y la consulta sería, sigue siendo importante obviamente el rol de una emisora en la vida de muchas personas. ¿Cómo adaptarse a todos estos cambios para que la radio siga siendo relevante, ¿verdad? Hoy por hoy. Asimismo, y hay varios factores para que un medio, independientemente si sea radio o prensa escrita o televisiva, siga siendo relevante con se podría decir, hasta jungla mediática, donde hoy en día cada uno ya elige el medio, la forma y el contenido que a él le gusta o le interese. Obviamente hay una gran, por un lado, para verlo desde el punto de vista positivo, hay mucha oferta, hay muchas opciones de acceder a información. La radio realmente tiene el desafío de seguir siendo relevante en el sentido de compartir en forma rápida, instantánea, a una gran zona geográfica informaciones que le caracteriza. Le caracteriza también, como es a ZP30, esta cercanía hacia los oyentes en las diferentes culturas, esta conectividad hacia los oyentes, pero también, y lo que expertos mediáticos ya hace muchos años atrás nos habían indicado una y otra vez, independientemente en qué medio cada uno se mueva, piensen, actúen, planifican de tal forma para que en el futuro todos los contenidos sean vistos, escuchados, leídos a través de los teléfonos móviles. Y realmente todo lo que es la tendencia, la conectividad, la evolución técnica también apunta hacia eso. Lo notamos aquí ya en el Chaco también bien claramente, que muchos ya hoy en día no tienen más una radio convencional como antes todos teníamos en casa, sino más bien por internet, por el teléfono celular, por la aplicación, por la página de internet. Uno escucha la radio o podcast o diferentes contenidos, y a esa dirección vamos. También de parte de Radio ZP30, la radio con la frecuencia 610 AM va a seguir siendo para los próximos años el canal principal de difusión de contenido en los diferentes idiomas,
siempre con el mensaje, con la visión bien clara, ganar personas para Cristo en su entorno de vida, pero también aplicando los diferentes contenidos a múltiples plataformas, extendiéndonos cada vez más paso a paso a plataformas digitales donde los contenidos que estamos preparando para radio sea en forma resumida también, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en la página de internet para leer o en podcast para reescuchar entrevistas o programas o prédicas, lo que sea, de los diferentes contenidos, extendiéndonos siempre fiel a nuestra visión, alcanzar a las personas en su entorno, y a eso nos referimos también, ofrecer los contenidos en el entorno en donde el consumidor, lo que antes era solamente oyente, hoy en día es consumidor porque consume diferentes plataformas, estar ahí presente con los contenidos. Te quería preguntar, yo sé que por ahí es un poco difícil entrar en ese juego de futurología, pero ¿cómo ve, mirando un poco el futuro próximo, la relación radio con las comunidades de los oyentes? La mayoría coinciden en destacar que la radio ha tenido un papel preponderante en unir las comunidades, las culturas. Sí. Eso realmente marca para especialmente lo que es Radio ZP30 algo muy histórico, muy particular, y no lo decimos nosotros. Esos son justamente testimonios que hemos recibido en los últimos años y más todavía en forma más concentrada. Cierto. Ahora en los últimos meses de este año, donde personas de diferentes culturas, y eso para mí fue muy lindo, escuchar eso de diferentes culturas, no solamente de una cultura, porque si solamente una cultura menciona algo, es su propia percepción, no para valorar, digo, sino de repente la otra cultura no lo percibe así. Pero he escuchado estas frases, estas expresiones de diferentes culturas con las cuales convivimos aquí en el Chaco, que la radio marca un hito muy importante, juega un rol preponderante a la hora de acercar las culturas, para abrir un entendimiento mutuo, para una conversación mutua y para realmente acompañar una convivencia pacífica aquí en el Chaco, porque todos nos consideramos chaqueños y queremos convivir en forma pacífica por muchos años todavía aquí, y la radio puede aportar mucho en esta área también. Totalmente. Para ir cerrando en los pocos minutos que nos quedan, prácticamente un minuto, ¿qué mensaje le daría a los oyentes, a aquellos que se mantuvieron fieles, aquellos que llegaron y se quedaron con la radio? Estimado oyente, que sea ahora recién se acopló a la radio, o que quizás desde hace 50 años ya está escuchando y acompañando Radio ZP30. De parte de la dirección de la radio, de parte del consejo administrativo, de parte de los colaboradores, queremos agradecerles de todo corazón. Solamente gracias a ustedes, Radio ZP30 ha sido lo que hoy en día es la Radio ZP30. No solamente juntos podíamos crecer, acompañar las diferentes situaciones de la vida diaria, sino realmente recibir este acompañamiento de ustedes, recibir estas oraciones, recibir esta crítica constructiva también en las diferentes programaciones. Gracias a ustedes, Radio ZP30 hoy día sigue siendo una radio. Sin oyentes, la radio no sería una radio. Repito, y lo digo con toda sinceridad, realmente creo que tu trayectoria de vida y trabajo aquí como colaborador de esta emisora también inspira a muchos. Realmente no llegaste por casualidad o simplemente para hacer pasar el tiempo, llegaste y te enamoraste de la radio y decidiste también colaborar y dedicar gran parte de tu vida al servicio de este ministerio, así que eso es un legado también más que importante y digno de destacar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y un amable saludo a la audiencia. Bendiciones siempre para ti, ¿eh? Así le tuvimos a nuestro querido director, Egon Dorsen, compartiendo con nosotros en este bloque de vivencias y experiencia, rica experiencia con la radio ZP30. Ha sido un gusto. Bendiciones. Despedimos por hoy este bloque, ¿eh?